Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy estaremos en el capítulo 18 de Génesis. ¿Por qué no me acompañan y abren sus Biblias en Génesis 18? Génesis 18. Hemos estudiado sobre las personas Abraham y ¿quién? Sara. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Tiene hijos Sara ahorita? Todavía no. Pero quisiera tomar este momento, hermanos, para... Esto no había planeado en este mensaje, en este sermón, no había planeado esto, pero quisiera compartir con ustedes cómo he visto la mano de Dios en esta semana, si me permiten. Esta semana estaba de salida con unos compañeros. Y una mañana, hermanos, nos levantamos todos. Y no planeamos esto, sino lo primero que hicieron cada joven es sacar su espada. Y recuerden, estamos de salida, nadie había dicho o comunicado a qué traía nuestra Biblia, a qué estudiar cada mañana, sino cada joven tomó el tiempo individual para sacar su espada. Y hermanos, me trae una sonrisa tan grande en mi corazón porque no solamente sacaron su espada de su palabra, la palabra, sino tenían cada joven tenía un cuaderno y tenía una pluma y pasaba tiempo en la cama o en el colchón o en la mesa estudiando y meditando, tomando notas. Hermanos, esta generación no está perdida, sino está en fuego por Dios. Y a veces nos desanimamos y vemos jóvenes que están tomando y diciendo groserías o no están yendo a la iglesia. Y sí es triste, pero que esto nos anime, que hay jóvenes que todavía siguen en fuego por Dios. Que sin que su padre le diga, oye, llévate la Biblia, llévate la palabra, se lo llevaron. Y no solamente esto, estábamos de salida y nos topamos con otro grupo de jóvenes. Pero antes de que lleguemos a ese momento, uno de mis compañeros tomó el tiempo, no solamente su tiempo, pero tomó su dinero y compró algunas Biblias. Y trajo y printó un papel que tenía el plan de Dios, el plan de salvación. Y los trajo a esta salida y dijo, quiero tomar el tiempo para evangelizar. Quiero tomar el tiempo para compartir este papel, el plan de salvación, con otras personas que no conocen de Dios. Hermanos, hay adultos y jóvenes que dejan su espada en el carro, en el closet, y no están haciendo discípulos, no están viviendo su propósito. Y llegamos un día, estamos de salida, y hermanos, nos topamos con otro grupo de jóvenes. Y estos jóvenes se acercan con nosotros, nos hacen plática y hacen una relación con nosotros. ¿Y qué crees que hacen? ¿Conoces de Jesús? Hermanos, es como me dio un golpe. Oye, jóvenes que no conocemos se acercan con nosotros para compartir de Jesús. Y tuvimos una plática por como una media hora diciendo, oye, estamos haciendo lo mismo. Y hermanos, que nos anime. ¿Qué está haciendo usted para compartir de Jesús? Como jóvenes, y la edad chico es, un joven puede tener miedo, hasta un adulto, pero hay que recordar que nuestra responsabilidad no es que alguien llegue a sus pies y que se arrepientan, sino nuestra responsabilidad que es solamente compartir. Solamente decir, oye, ¿conoces de Jesús? Si no conoces de Jesús, déjame te digo quién es para mí. El Señor es grande. Y solamente quería compartir con ustedes eso de cómo Dios ha estado trabajando en las vidas de los jóvenes, de los adultos. Y sigue adelante, hermanos, sigue adelante y no se desanimen al ver a veces gente que no van a la iglesia, gente que no siguen a Jesús, sino usa eso como una oportunidad para compartir de Jesús con ellos.
a veces nos topamos con gente y nos olvidamos y vamos en tanta prisa para ir a comprar la comida, ir a comprar a este mandado, y nos olvidamos que cada persona con el cual nos topamos, Dios ha puesto a esa persona en nuestras vidas por un propósito. Que la palabra de Jesús no vuelva vacía. Comenzamos, hermanos. ¿Ya tienen su palabra abierto en Génesis 18? Amén. ¿Por qué no oramos y comenzamos a leer? Oremos. Señor, te damos las gracias porque eres fiel y eres grande, y te adoramos, Señor, porque has sido constante en nuestras vidas. Pido, Señor, por este tiempo que vamos a tener al estar meditando en tu palabra, al estar estudiando, Señor, pido por este tiempo que seas tú obrando, abriendo los corazones y tocando las vidas de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por tu protección. Señor, levantamos la familia Ortega pastoral. Señor, que seas tú guardando sus vidas. Usted estar con ellos, Señor, y darles paz, y que todo, Señor, sea para tu gloria. Te dejamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos o tener un corazón distraído, Señor, que tener un corazón de adoración, oídos que escuchan, Señor, y pedimos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en Génesis 18, y para comenzar, yo leo por ustedes. Leo verso 1 y pausamos en el verso 15. Dice así, verso 1 de Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Verso 4, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: es cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y paramos ahí. Si se recuerdan, años atrás,
Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, hubo momentos en nuestras vidas cuando uno se enfrentó desafíos. Cuando, por ejemplo, intentábamos construir algo en el patio, cuando teníamos una tarea, algún conflicto que uno no podía resolver. Y debido a este conflicto que uno se enfrentaba, alguien mayor, alguien más maduro, aparecía para ayudar, para resolver el conflicto, a construir lo que uno intentaba armar, que no podía armar. Y uno como joven, como niño chiquito, se podía frustrar, porque naturalmente no podía cumplir lo que se le pedía. Entonces nos podía llevar como niños a la desesperación y afirmar o pensar que no había ninguna solución. Y hermanos, hubo momentos de mi vida en que mi incapacidad para hacer algo me llevó a proyectarlo en otra persona. Y como niños, no somos independientes, sino dependemos nosotros en alguien más. Y Jesús nos manda a ser como ¿quién? Como niños. ¿Por qué no van conmigo? Pon su dedo aquí. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, y van conmigo y leo por ustedes los primeros versos. Mateo 18. Aquí Jesús se encuentra con sus discípulos. ¿Y qué crees que le preguntan? Jesús, ¿quién es el más mayor de todos? Imagínense esta pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿Quién es mejor? Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ser como niño, hermanos, y no depender en nuestras propias fuerzas, sino que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Humillarnos como niños, ser vulnerables como niños y no ser independientes. Como niños no somos independientes, sino dependemos en alguien más. Y aquellos quienes eran más sabios o más grandes que nosotros, más maduros, me demostraban a mí que como niño estaba equivocado. Y cuando me enfrentaba a un desafío, una tarea que parecía imposible para mí, para superar, muchas veces sí había una solución al problema. Y de la misma manera, hermanos, lo mismo, tristemente, hacemos con Dios. Todos estamos familiarizados con la tendencia a pensar que nuestras limitaciones humanas restringen el poder de Dios para cumplir sus promesas. Y lo vamos a ver el día de hoy con Abraham y Sara. Pensamos que porque yo no lo puedo, Él no lo puede. Pero estamos mal. Pensamos que cuando nos topamos con un obstáculo, o cuando estamos entre la espalda y la pared, y no podemos lograr algo con nuestras propias fuerzas, tendemos a pensar que de la misma manera que nosotros no podemos hacer algo, Jesús no puede. Y tenemos esa tendencia a veces en momentos de fe débil. Pero esta mañana, hermanos, veremos que el poder de Dios no tiene límites. Si están tomando notas, escribe esto: el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites y debemos de confiar en que Él será fiel, en que Él va a ser fiel a sus promesas cuando nosotros no veamos otras opciones naturales.
Así es, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas o circunstancias, incluso cuando nos enfrentamos a lo imposible, porque el poder de Dios no se limita a nuestra incapacidad para lograr las cosas. Debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en que Él va a cumplir sus promesas. Hermanos, muchas veces vemos a Sara, vemos su vida y vemos, no confiaba ella en Dios, pero tristemente, si nos hubiéramos puesto en las patas, en los pies de Sara, hubiera pasado lo mismo. Y vemos, y año tras año pasaba tanto tiempo y todavía no tenía un hijo. Imagínense, pasa un mes y Dios no nos escucha nuestra oración, o más bien, no sucede lo que nosotros queremos que suceda y nos volvemos impacientes. Que nuestra incapacidad, no olvidemos que porque nosotros no podamos hacer algo, Dios no pueda, sino Él cumple sus promesas. En el punto clave del texto, el Señor pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Y cuál es la respuesta? Que no. Claro que no. No hay nada demasiado difícil para el Señor. Verso 1 dice, verso 1, Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta, él, o sea, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, en este momento, ¿qué hacía Abraham? Estaba descansando, estaba en su siesta. ¿Y qué hace? Y alzó sus ojos y miró, verso 2. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió, ¿y qué hizo? Corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Abraham, ¿qué hace? Abraham corre hacia ellos y les ruega que le den la oportunidad de mostrarles un poco de hospitalidad. Lavarle los pies, invitarlos a su residencia, a su casa. Y hermanos, tristemente lo que sucede hoy en día es que nos quejamos cuando alguien nos pide un vaso de agua. Esa hospitalidad ya no está ahí. Y como cristianos no debemos de olvidar la hospitalidad. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a servir. Y el mismo Jesús nos da el mejor ejemplo de ser un sirviente. Otra razón es que se encuentra en su palabra. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que lo que tenemos aquí es Abraham dándose cuenta de que el Dios de toda la creación, junto con sus santos ángeles, pasaba por su tienda. Y Abraham dice, ven Señor, si te he hallado favor ante tus ojos, puedo, por favor, mostrarte hospitalidad. Y observen el ejemplo de Abraham. Observen su hospitalidad. Así es como debemos de ser con el Señor. Debemos de invitar la presencia del Señor a nuestras vidas. Hace rato mencionaba, el Dios el cual servimos no es un Dios lejos, sino que Él está cerca. Pero no solo debemos de dar esa bienvenida a Dios, sino también a los demás. Observen el ejemplo de hospitalidad. Abraham ruega a la gente que venga a su tienda. ¿Y qué les ofrece? Pan, mantequilla, leche y becerro. Abraham invita al Señor a comer, no una cena pequeña, una cena que se prepara en 5 minutos. Le prepara una cena que toma tiempo, labor.
Abraham le prepara una cena y se apresura a brindarle al Señor lo mejor que tiene para ofrecer. ¡Qué ejemplo de hospitalidad! ¡Qué ejemplo, qué actitud que debemos de adoptar hacia el Señor! Debemos de invitar a Dios a nuestras vidas y debemos de invitar su presencia. Pero observemos la respuesta de Dios al pasar los versículos 6 y 7. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Y toma nota de lo que sucede. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Así que el Señor aceptó la hospitalidad de Abraham. Y no solamente vemos la hospitalidad de Abraham, sino que también vemos la íntima comunión de Dios con nosotros, con su pueblo. El Señor Todopoderoso, quien prometió a Abraham: te bendeciré y tendrás una descendencia tan numerosa como de la arena, aceptó la invitación de Abraham y se sentó a comer con él. Fue un banquete real. Dios y sus 2 ángeles se sentaron a comer con Abraham. El Dios de toda la creación, el mismo Dios de Génesis, el Señor de toda la creación, se acerca a Abraham. Y a veces pensamos que Dios está tan lejos que no quiere saber nada de nosotros. Pero eso no puede ser más lejos de la realidad. Dios está cerca de nosotros y desea estar cerca. Y en Éxodo 24 vemos a Dios cenando con su pueblo después de la confirmación del pacto en el monte Sinaí. El pueblo se sentó ahí y festejaron juntos como señal de paz entre ellos y Dios. Y en Juan 6 vemos a Jesús decir: yo soy el pan de vida. Si comes de mi carne y bebes de mi sangre, tendrás vida eterna. Imaginen la imagen de comer la carne de Jesucristo, beber la sangre de Jesucristo. Y obviamente se refiere a la Santa Cena, pero es la relación íntima que nosotros tenemos con nuestro Padre. Nuestra fe se apropiará de la obra de Jesucristo. Nuestra fe se nutre de Jesucristo. Así de íntima es la relación entre el Señor y su pueblo. Dios desea tener una relación íntima con su pueblo. Dios desea estar cerca de nosotros. Está espiritualmente presente con nosotros. Dios desea estar cerca con su pueblo. Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que de principio a fin, Dios desea estar cerca de su pueblo. Y cuando Jesucristo regrese y establezca su reino eterno aquí en esta tierra, habrá un gran banquete de intimidad, un gran banquete de paz, Dios con su pueblo. Nosotros con nuestro Dios. Una conexión, una relación íntimo e inseparable. Pablo nos dice
ahora mismo en Colosenses 3 que nuestras vidas están escondidas en Cristo, que estamos en unión con Cristo. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 6 que el Espíritu Santo ha morado en nosotros. Me preguntas, ¿qué tan cerca está Dios de mí? ¿Qué cerca está Dios de nosotros? Dios mora en nosotros. Dios desea estar cerca de su pueblo. Dios no es un Dios que está lejos, que no sepa lo que sucede, sino lo opuesto. Él conoce y Él sabe lo que sucede con su pueblo. Él sabe lo que sucede en nuestras vidas. Qué glorioso es que el Dios de toda la creación diga, no solo te salvé, sino que quiero estar cerca de ti, tener una relación íntima contigo. Puedes llamarme amigo, puedes contarme cualquier cosa. Y qué asombroso es que alguien que tiene tanto poder sobre mi futuro se acerque tanto, sea tan cercano y desea una comunión tan íntima como venir a mi casa y cenar con mi familia. Este es el tipo de Dios a quien servimos. Un Dios que gobierna nuestras vidas, pero un Dios que dice, estoy cerca de ti en cada situación. Estoy cerca de ti en todo tu sufrimiento. Estoy cerca de ti en todas tus preocupaciones. Estoy cerca de ti para atenderlas. Estoy cerca de ti. Uno de los versículos más importantes también tiene la tendencia de ser uno de los más desobedecidos. Y quizás este verso se encuentra en Proverbios 3:5, donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Hermanos, es muy fácil ponerlo como fondo de tu pantalla en tu teléfono, pero puede ser muy difícil obedecer. Es mucho más fácil preocuparse que confiar en Dios con todo tu corazón. Y muchos de nosotros quizás estemos sentados aquí en esta tarde y tenemos algo que estamos cargando, que nos pesa en nuestros corazones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Puede ser una decisión que estás a punto de tomar y no estás seguro qué hacer. Muchos de nosotros también podemos estar tan preocupados por nuestro horario, que estamos tan ocupados y no hacemos tiempo. ¿Cómo voy a lograr hacerlo todo? Lo que más nos preocupa revela dónde confiamos menos en Dios. Lo que más te preocupa revela dónde confiamos menos en Dios. Aquello que más te preocupa es el indicador de que quizás no estás confiando en el Señor con todo tu corazón. Y en cambio te estás apoyando en tu propio entendimiento. Los animo, hermanos, confía en el Señor no con una área de tu vida, sino con todo tu corazón. ¿Por qué no van conmigo y leamos la historia de Ana? Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Quién se recuerda la historia de Ana? Primera de Samuel, capítulo 1. Voy a leer por ustedes. Comienzo y me acompañan, no con voz alta, sino conmigo, leen conmigo y me siguen. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín,
que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Verso 3, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno de su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, verso 7, así hacía cada año. Y pon atención a esto, hermanos, cada año lo mismo. En otras versiones dice año tras año. Continuamos verso 7, cuando subía a la casa año tras año de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hermanos, año tras año era lo mismo para Ana. Y no sé lo que sería para ustedes, pero algunos han orado, algunos han ayunado y creído que este sería el año en que Dios traerá sanidad natural, sobrenatural. Y año tras año ha sido igual. Año tras año le has pedido a Dios una respuesta. Año tras año están preocupados por el dinero. Año tras año están preocupados ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a superar este desafío? Así que pueden imaginar cómo se sintió Ana. Porque lo único que hace es pedirle a Dios que haga lo que Él ha hecho por los demás. Dios solo quiere un bebé. Dame el hijo por el cual he estado orando. Ella ora por él y Dios no se la da. Año tras año ora y espera, y año tras año es igual. ¿Cómo crees que mantuvo su fe en Dios? ¿Cómo creen que manejó la situación cuando la gente era cruel? Dice, su rival la irritaba, la criticaba. ¿Cómo crees que mantuvo su fe cuando parecía Dios injusto? Ella lo hizo porque había decidido de antemano que sin importar lo que viera, sin importar lo que pasara en su vida, sin importar lo que Dios haya hecho o no había hecho en su vida, ella decidió de antemano confiar en Dios. Y su confianza y su fe crecieron. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios no solamente crece en los tiempos buenos, sino también puede crece en los desafíos. ¿Cuándo crece también nuestra confianza? Aprendemos a confiar en Dios en las pruebas. Aprendemos a confiar en Dios cuando las cosas no salen como queremos. Y así vemos esto en su propia relación con Dios y lo vemos con Abraham y Sara. Y el esposo de Ana comete un error en la siguiente declaración, versículo 8, 1 Samuel 1. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Se pueden imaginar la reacción que Ana tuvo? Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué andas triste que no tienes hijos? ¿Me tienes a mí? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínense la reacción que Ana tuvo. Lo único que Ana le pide a Dios, y no es
recuerden que no es que Él no pueda, sino que Él escoge no darle un hijo. Y lo mismo sucede con Sara. No es que Dios no pueda darle un hijo en ese momento, sino Él decide, escoge no darle un hijo. ¿Por qué? Porque no es a nuestro tiempo, sino el tiempo de ¿quién? Y Ana elige confiar en Dios. Y me gusta esto porque en lugar de alejarse de Dios y decir, Dios, no me has escuchado, no estás ahí por mí, no eres fiel, decide ella recurrir a Él. Y de hecho lo vemos recurrir a Él y desahogarse con Él. Verso 9, esto es lo que hace. Y se levantó Ana, 1 Samuel 1, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hace? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Lloró abundantemente. ¿Qué está diciendo Ana? ¿Qué está diciendo Ana? Clama a Dios con profunda y sincera angustia. Y a veces leemos esto y nos preguntamos, ¿por qué ora así? ¿Por qué Ana está orando así? ¿Que no confía en Dios? A veces clamar a Dios no significa que no confías en Él, sino que también puede ser un reflejo de tu deseo de seguir confiando en Él a pesar de las circunstancias. Muchos de nosotros nos hemos encontrado o nos encontramos en situaciones en las que no entendemos la razón por la cual Dios nos está haciendo pasar. Y en lugar de correr a Él y clamarle a Él, le damos la espalda. Entonces ella clama a Dios y en medio de su dolor le hace un voto a Dios diciendo una promesa en verso 11. Ella hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Si escuchas mi oración, dedicaré la vida de mi hijo a tu servicio, Dios. Y mientras ella llora y clama a Dios, Elí tiene una interacción con ella y dice en el verso 17, Elí respondió diciendo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, ¿cómo así? ¿Qué ha cambiado? ¿Tiene hijo? No. Todavía no tiene un bebé. Todavía no ha tenido una respuesta. No había recibido lo que ella había estado orando. Pero ya no estaba triste. ¿Cómo es posible? Porque ella sigue en el mismo lugar. ¿Cómo es posible? Porque ella decidió antemano y en ese momento reafirmó, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ella va a confiar en Dios con todo su corazón. Y no se apoyaría ella en su propia prudencia, de lo que cree lo que debería de suceder, sino que en todo y en todos sus caminos se rendiría a Él, clamaría a Él. ¿Qué hizo? Clamó a Dios y ya no estaba triste, Eso es confianza, eso es fe.
Y esto sucede, ¿sabes por qué? Porque cuando tu fuente de paz es Dios, esta paz será mucho más mayor de tus preocupaciones, de tus circunstancias. Él es el príncipe de paz. Las circunstancias de Ana no cambiaron, sino su corazón cambió. Pero puso ella su fe en Dios. Verso 19, seguimos en 1 Samuel 18. Y levantándose de mañana, ¿qué hacen? Adoraron delante de Jehová. Esto, hermanos, es un reflejo de fe. Ellos adoraron a Jehová a pesar de sus circunstancias, a pesar que Dios todavía no había escuchado su oración, no había contestado sus peticiones, a pesar que Dios todavía no le había dado un hijo a Ana. Nada había cambiado físicamente por el exterior. ¿Y qué hicieron? Fueron a adorar al Señor una vez más. Nada había cambiado. La situación era visiblemente igual que antes. Dios no había hecho nada notable. Y fueron a adorar al Señor una vez más. Y si somos realmente honestos, es muy difícil, hermanos, confiar en Dios cuando no entendemos. Cuando sabes que podría hacer algo Dios y no lo ha hecho. Y muchos de nosotros nos encontramos en la situación de Ana. Has intentado ser fiel. Lo has buscado. Has orado. Has ayunado. Has hecho lo que has podido hacer. Y has hecho cosas buenas por la gente. Y parece que no te escucha. Y esto, hermanos, puede suceder por varias razones. Jeremías 29, ¿qué nos dice? ¿Estás buscando a Jehová con todo tu corazón? O, hermano, solo lo busca cuando te conviene. Tenemos que examinar nuestro corazón y no confiar en nosotros, sino poner nuestra confianza, nuestra mirada en Dios. Los animo que pongan su mirada en Dios. Leamos Salmos 121. Alzaré mis montes a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Van a haber veces cuando, como humanos, queremos una respuesta inmediatamente. Pero tenemos que recordar que no es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Regresamos a nuestro pasaje en Génesis 18, en la situación que se encuentra Abraham y Sara. Génesis 18, verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Aquí está la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Uno de los mayores actos de fe es alabar a Dios cuando aún no lo vemos. Leamos el libro, el capítulo de la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe, hermanos? Creer en lo que no se ve, en lo que no está enfrente de tus ojos. Uno de los mayores actos de fe es alabar a Dios aun cuando no entiendes su plan. Adorarlo cuando no tengas ganas y simplemente decir: no te adoro por el qué,
por lo que tú puedas hacer por mí, sino te adoro por el quien tú eres. No te adoro por el qué, te adoro por el quién. Siempre has sido fiel, siempre has sido bueno. Y alzamos las manos al cielo y lo adoramos una vez más. Lo adoramos por su fidelidad, porque su fidelidad es grande. Porque nuestra confianza no crece solamente en los buenos tiempos, sino que aprendemos a confiar en Dios en las pruebas. Y las escrituras dicen en 1 Samuel capítulo 1 verso 20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Y hermanos, quiero que pongan la atención al principio de este verso. Dice así, aconteció que al cumplirse el tiempo. Y le puso por nombre Samuel, que significaba Dios me ha escuchado. Así que cada vez que Ana decía Samuel, decía y recordaba su prueba y la fidelidad de Dios que escuchó su oración y la contestó. Cada vez Dios se acordó y me escuchó. Ahora alabado sea Dios porque Ana tuvo el hijo. Pero no olvidemos, hermanos, cuánto tiempo había pasado y tardado. Y surge la pregunta, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué no lo hizo antes? No se sabe la razón por la cual no había concebido un hijo a Ana más temprano. Y por qué Dios no había contestado su oración más pronto. Porque ella oraba. Pero, hermanos, reconocemos que los caminos del Señor son más grandes, son más altos que los míos. No sé por qué Dios no hizo lo que podía haber hecho más temprano, pero esto sé, que a través de todo el proceso llegó un punto en que realmente dedicó a su hijo al Señor. Ahora, a lo mejor si el Señor había escuchado su oración más temprano, Ana no hubiera hecho esto. No hubiera dedicado a Samuel, su hijo, al Señor. Es a su tiempo. En otras palabras, lo que he descubierto en mi propia vida es que a veces Dios necesita hacer algo en mí mucho antes de hacer algo por mí. Muchas veces necesita Señor Él hacer algo en mi vida antes que pueda hacer algo por mi vida. A veces tienes que enseñarme, Él tiene que enseñarme algo, tiene que obrar en mí para cambiar mi corazón si voy a confiar en el Señor con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es pecaminoso, mi corazón es malvado por sí mismo y necesita sanación. Y quizás, hermanos, hay alguien aquí en que Dios quiere obrar antes de obrar por ti. Quiere obrar en ti antes de obrar por ti. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Porque Dios ha sido fiel en el pasado. Porque Él ha sido fiel en el pasado, podemos nosotros confiar en Él en el futuro. Él no te ha abandonado. Y solo porque no puedas ver el siguiente paso no significa que Dios no lo haya planeado ya.
Dios tiene un plan para usted. Él sabe tu siguiente paso. Simplemente tienes que decirle, sí, te voy a confiar. Sí, voy a poner mi confianza en ti. Dios no está adivinando sobre su futuro. Él ya está en él. Y la buena noticia es que no te está pidiendo que lo sepas todo y lo tengas todo en control. Hermanos, Él te está pidiendo que confíes en lo que Él ya ha hecho por ti. ¿Alguna vez has pasado por una temporada en la vida en que te has sentido que Dios estaba completamente en silencio? Como si estuvieras orando, esperando, haciendo todo lo correcto, pero el cielo se siente tranquilo. El silencio de Dios no significa que está ausente. Y aún en el silencio, Él está obrando. Muchas veces asociamos la presencia de Dios con ruido, señales, milagros, con puertas abiertas. Pero a veces Dios habla lo más fuerte con lo que Él retiene. El silencio no significa abandono, significa confianza. Cuando no podemos escucharlo, comenzamos a asumir que Él no está ahí. Pensamos si a Dios realmente le importa. Me diría algo, me mostraría algo, movería Él esta montaña. Pero la fe nunca se trató de vivir con pruebas y milagros, sino de vivir una vida de confianza en el Señor. Y esa confianza se pone a prueba cuando nos sentimos solos. Esa confianza se pone a prueba cuando nada cambia. Y cuando sentimos que Dios nos ignora. Pero en esos momentos, Dios no nos ignora, sino que vela por algo mayor, algo que aún no podemos ver nosotros. Cuando Jesús estaba en esa cruz, ¿qué decía? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el propio Hijo de Jesús, de Dios, el propio Hijo de Dios experimentó ese silencio del cielo en su hora más oscura, ¿qué nos hace pensar que nunca lo enfrentaremos? Pero aquí está la parte más poderosa. Dios no había abandonado a Jesús. Él estaba cumpliendo un plan mayor. El silencio de Dios en tu vida podría significar que está construyendo algo en tu vida. Y muchos de nosotros nos encontramos en una situación en la que ha tardado más de lo debido. Otros podríamos sentir de que Dios te ha dicho que no. Lo que tenemos que aprender a hacer es reconocer que sí Jesús hace milagros, sí Jesús es el Salvador de mi vida, de tu vida, que pagó por nuestros pecados en la cruz. Y eso fue el propósito por el que vino, para que pudiéramos nosotros invocar su nombre y ser salvos, pero también es un maestro. Él es un maestro, y un buen maestro sabe cómo ir despacio. Quizás va despacio porque quiere Él mostrarte algo en tu vida. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Muchos de nosotros hemos leído la historia de Moisés abriendo el mar rojo. Y recordemos que Dios no dejó que Moisés se ahogara en ese mar rojo.
Y Dios no planea dejarte que te ahogues. Si Dios te trajo hasta aquí, planea ayudarte a superarlo. No le tengas miedo al mar rojo. Así como hemos cantado en tiempos pasados, Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. Quizás parezca imposible y hayas explorado todas las posibilidades para ver cómo superar, pero no lo has logrado. Quiero animarte el día de hoy, no tengas miedo. Quizás no tengas una solución. Quizás no tengas un barco para cruzar ese mar rojo. Pero Dios tiene la manera de ayudarte a superarlo. Dios tiene la manera de sacarte de ahí. Dios tiene un plan. La fe de Abraham se reveló en la forma en que trataba a los demás. Y la fe de Sara quedó expuesta por la forma en que recibió la palabra de Jesús. La recibió como con burla. Ella realmente no creyó y el Señor resolvió ese asunto diciendo, no es así, sino que te has reído. Él sabe tu corazón. Él te va a ver y va a ver más allá de tu físico. Me puedes mentir a mí, puedes mentir al pastor, a tu familia, pero Él va a ver más allá. ¿Cómo está tu corazón? Debido al tiempo, hermanos, ¿por qué no continuamos con la siguiente sección de Génesis 18? Vayan conmigo en nuestros siguientes versículos, en verso 16 hasta terminar. Y esta sección, hermanos, acabamos de leer, de confiar en Dios. Y ahorita vamos a leer sobre su gracia de Dios. La gracia de Dios. Verso 16, discúlpame. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza.
quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallaré ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablaré. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor. ¿Cómo? Por amor a los 20. 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré. Respondió, ¿cómo? Por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El Dios el que servimos es un Dios justo, hermanos. Y aquí se ve la justicia sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero no confundas a Dios con alguien que se complace en juzgar. De hecho, según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debido al tiempo, hermanos, estaremos concluyendo aquí pronto, hermanos. Estaremos concluyendo aquí pronto, pero sigan conmigo y déjame les recuerdo esta tarde de que hay una gracia mayor que nuestro pecado. La gracia de Dios. Si elegimos vivir independientemente de Dios en nuestro estilo de vida, Dios lo va a permitir. ¿Cómo así? Si nosotros escogemos salir y ser independientes, Dios lo va a permitir. Y lo que quiero que vean es esto. Hay consecuencias cuando una persona elige vivir independiente de Dios. Casi terminamos, hermanos. La independencia de Dios es la base de todo el pecado. No importa si es algo simple o complejo, en cualquier momento que uno ha decidido hacer las cosas de su propia manera e ignorar a Dios y alejarse voluntariamente de lo que es su voluntad, elige en ese momento dar el primer paso hacia el pecado, que nos llevará a la desesperación. Vemos este ejemplo en la vida del hijo pródigo, cuando él desea vivir su propia vida independiente de su familia. Cuando tú y yo elegimos vivir en pecado, vivir dependientemente, deseamos algo que nos aleja de nuestra relación íntima con Dios. No solo deseaba algo diferente él, el hijo pródigo, sino que él tomó una decisión.
fue a su padre y le dijo, quiero mi parte y me voy. Decidió irse, reunió todas sus cosas y decidió irse. Se fue, pero esa decisión lo llevó a las consecuencias. Dios responde a nuestro fracaso con gracia. El hijo pródigo decidió regresar a casa y fue perdonado. Y mucha gente cree que ha perdido demasiado. Y que su pecado es mucho más mayor. Nuestro perdón se basa en el carácter de Dios. ¿Quién es este Dios al que tú y yo servimos? Es un Dios de justicia, sí lo es, pero es un Dios que ama. Un Dios de gracia, es un Dios de amor, perdón y comprensión. No se basa en el desempeño ni en lo que pueda hacer para yo ganar su favor. Se basa en ese amor incondicional. A pesar de lo pecaminosa que era la ciudad, Jesús, por amor, por su gracia, dio la opción de perdonarla si Abraham simplemente encontraba tan solo que 10 personas justas. ¿Cómo fue de 50 personas hasta 10? Por amor. Como humanos cuyos corazones son pecaminosos. Merecemos el infierno, merecemos la muerte, pero su palabra nos dice en Romanos 8, ¿qué nos dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es solo por gracia. Es solo por gracia soy salvo. Por gracia Él nos ha librado, por gracia, no por mis actos, porque yo merezco la muerte, sino por gracia. No es por lo que yo pueda hacer, sino porque Él nos amó tanto. Hermanos, Sodoma y Gomorra merecía la muerte. Usted y yo merecemos la muerte. Pero es por gracia por el cual Él nos ha liberado. Qué triste, hermanos, es que ni siquiera 20 justos, 10 se podía encontrar en Sodoma y Gomorra. Y leemos esta sección y es fácil señalarlos. Es fácil apuntar nuestro dedo y reprenderlos por esto. Pero no olvidemos que, al igual que Sodoma y Gomorra, este mundo en que vivimos es igual de pecaminoso, sino peor. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes para expandir su reino? Él nos llama a ser discípulos que hace ¿qué? Discípulos. Comenzamos este día de hoy viendo cómo Dios está obrando en esta generación que viene, en esta generación de jóvenes. ¿Qué estás haciendo usted para expandir su reino? Y si nos encontráramos en esta misma situación de Sodoma y Gomorra, ¿seríamos justos a los ojos del Señor? Es una pregunta. Porque aunque pueda mentirte a usted,
haciendo lo correcto, asistiendo a la iglesia, diezmando, Dios va más allá de tus acciones y examinará tu corazón. Cuando comenzamos el día de hoy con una oración, había una frase que se me quedó conmigo. Muchas veces, más bien todas las veces cuando venimos a una casa, a un lugar de adoración, sin un corazón de adoración, nos perdemos el propósito de la adoración. Mateo 16:24, ya terminamos, hermano. Dice así: entonces Jesús dio a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que nuestras vidas, hermanos, sean como olor fragante hacia el Señor. Que sean de gratitud, dándole gracias a Dios por qué ha hecho en nuestras vidas. Hay veces que no vamos a encontrar como Abraham y Sara y Ana, que no nos ha escuchado, no estamos viendo la respuesta de nuestras oraciones. Pero aún en la prueba, hay que confiar en su plan, porque debido a su tiempo, Él va a ser glorificado. Y digo todo esto porque no es mi vida, no es la gloria para mí, sino que es a su tiempo. ¿Para qué? Para Él sea la gloria. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable es.